del canal. La grabación de esta oración inicial no la hice, siempre se me olvida, ya se me olvidó hacerlo, y en este momento caí en cuenta que no lo había empezado a hacer, así que despido a las personas que no pueden quedarse más con nosotros, que solamente estuvieron en esta media hora de oración y reflexión para iniciar el día, y le doy la bienvenida a quienes pueden quedarse entonces en estos segundos 30 minutos para tener un devocional. Recuerden que el devocional es diferente a la oración del día. La oración es un encuentro con Dios, un diálogo con Dios. El devocional es permitir que Dios nos guíe, nos hable y nos instruya para continuar nuestro camino siendo mejores hijos suyos, mejores miembros de la iglesia y más santos y más consagrados. Hoy voy a tocar un tema interesante que para todos nosotros es un tema bien particular, pero casi no lo digo, bien particularmente eh, eh, enigmático. Y vamos a hablar de Satanás y vamos a hablar de Dios al mismo tiempo, en paralelo. Y el diálogo entre Dios y Satanás tiene nombre, y ese nombre es el suyo y el mío. Quiero que iniciemos tomando conciencia que en el diálogo cósmico entre el bien y el mal hay un tema que todos los días se está tocando, todos los días se discute, y ese tema tiene nombre, y ese nombre es el suyo y el mío. Y vamos a mirar aquí rápidamente, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Job, en el capítulo 1. Voy a leer algo, voy a hacer unas lecturas muy rápidas porque aquí no nos podemos quedar adentrándonos mucho en los textos, pero sí vamos a saber de qué se trata. Dice, hubo un hombre en el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Bueno, este hombre eh, hacía algo muy particular. Sus hijos hacían fiestas, tenían convites, y después de que los hijos tenían estas fiestas, él madrugaba muy en la mañana, muy temprano, a hacer sacrificios y holocaustos a Dios, para que sus hijos, si hubiesen pecado, no les fuera tenido en cuenta, para que la misericordia de Dios estuviera con ellos. Y así hacía Job casi siempre. Entonces, mire lo que ocurre. Hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron y se presentaron delante del Señor. Los hijos de Dios son los ángeles y los seres humanos, y se presentaron delante del Señor. Y Satanás vino también entre ellos. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Ay, perdón, que yo ya estoy como... disculpen. ¿De dónde vienes? Y entonces Satanás le respondió y le dijo a Dios, de recorrer la tierra y andar por ella. Y el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job, que no hay ninguno como él sobre la tierra, un hombre intachable y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Y solamente quiero rescatar un detalle. Dios tiene un concepto de Job. Dios tiene algo que decir de Job. Y vamos a mirar esto. ¿Con quién habla Dios? Dios no tiene a nadie por encima de él a quien referirse. Dios no tiene a quien entablarle una conversación. Él es lo máximo, Él está en la cima. Así que cuando Él decide hablar con alguien, escoge nada más y nada menos que a Satanás. Y le dice a Satanás, mira Satanás, esto voy a parafrasear en este momento, tú engañaste a Adán y Eva,
tú pensaste que engañándolos a ellos y trayendo malicia a su forma de pensar, habías acabado con el género humano, pero no es así. Mira a este siervo Job que yo tengo. Mira a Job, que es un hombre intachable, recto y temeroso de Dios. Nadie como él. Dios le está diciendo a Satanás, usted no ganó la guerra. Usted no se salió con la suya. Mire que hay un hombre en este momento entre los mortales que se comporta completamente diferente a la forma en que usted espera que se comporte la raza humana. Bueno, Dios tiene un concepto de Job. Ahora miremos cómo Dios tiene también un concepto de Jesús. En el Evangelio de San Lucas, nosotros podemos ver y leer el momento en que Jesús fue bautizado. Cuando Jesús fue bautizado, dice lo siguiente. Estamos hablando del Evangelio de San Lucas en el capítulo 3, en el versículo 21. Entonces aconteció cuando todo el pueblo era bautizado, que Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me he complacido. Dios tenía un concepto de Jesús y también lo expresó audiblemente. Esta vez no lo hizo solamente delante del demonio, porque siempre está allí el demonio presente cuando nosotros nos estamos consagrando a Dios. Esté seguro, hermano, que en este momento Satanás está a su lado, ardiendo en la ira porque usted está comprendiendo, orando y buscando a Dios en su vida. Le está cerrando la mente a Satanás desde el inicio de este día. Así que en aquel momento en el que estaba Jesús siendo bautizado, también estaba ahí Satanás revolcándose. Pero no solamente estaba Satanás, también estaba el pueblo que estaba escuchando a Juan Bautista. Y entonces viene la presencia del Espíritu Santo y habla una voz del cielo. Se pronuncia para que todos lo escuchen y dice, tú eres mi Hijo amado, en quien me complazco. Bueno, Dios dio testimonio de Jesús, no solamente a las huestes del infierno, sino al ministerio profético que representaba Juan y también a la iglesia representada en quienes estaban escuchando a Juan y próximos a bautizarse. Miremos otro momento de la Biblia que nos dice cómo Dios habla y tiene un concepto de algunas personas. Dice en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Pablo iba caminando hacia Damasco a perseguir los cristianos y de pronto Dios, Jesús, le sale al encuentro con un rayo de luz y le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Y en ese momento Pablo siente la presencia del Espíritu Santo llamándolo y empieza la conversión de Pablo. Él queda ciego 3 días y lo es llevado a la casa de uno de los discípulos del Señor. Y entonces Dios le habla a un profeta, a un hombre de oración llamado Ananías, para que vaya a visitar a Pablo y ore por él para que se le quite la escama de los ojos, porque quedó ciego después de ese encuentro que tuvo con Jesús. Y le dice, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías y el Señor le dio una visión. Ananías le dijo, heme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando y ha visto una visión, en visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre su vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre que es malo y persigue tu iglesia y a tus santos en Jerusalén. Y aquí
que tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo el que invoque tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Y Ananías fue y entró en la casa, y después de poner las manos sobre él, Pablo recobró la vista. Dios dio un testimonio de Pablo a un profeta, a un hombre de Dios llamado Ananías. Sin importar el concepto que la iglesia o este hombre Ananías tuviera de Pablo, Dios le dijo, vaya, porque él es escogido por mí. Y con un propósito, Pablo va a ser instrumento para decir el evangelio a los judíos, a los que están fuera del pueblo judío, a los gentiles. Él va a tener que aprender cuánto cuesta servirme a mí en este mundo. Él tenía un concepto de Pablo y se lo reveló a Ananías. Y no solamente se lo reveló a Ananías, envió a Ananías a liberar, a sanar el cuerpo de Pablo de la ceguera que tenía. Y miremos en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente con el ministerio de Pablo, otro testimonio de Dios en la vida de Pablo. Dice así. Dios hacía en el capítulo 19, en el versículo 11 de los Hechos de los Apóstoles. Dice, y Dios hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos y delantales de su cuerpo a los enfermos, y las enfermedades los dejaban, y los malos espíritus se iban de ellos. Aquí quiero hacer un pequeño comentario. Cuando usted es santo, cuando usted se consagra a Dios, lo que usted toca, hermano, lo santifica. Usted quiere que su finca, que su casa, que su coche, no sé, que sus propiedades estén consagradas a Dios. Conságrese usted al Señor y todo lo que usted toque será bendito. En la experiencia de Pablo era tanta esa presencia de Dios, ese nivel de consagración, que las personas cogían los pañuelos, el manto que cubría la vestimenta de Pablo, y lo llevaban donde un enfermo y lo ponían encima y se sanaba, porque la materia absorbe la santidad, la presencia del Espíritu Santo, así como también es capaz de absorber la maldad. Cuando una persona tiene problemas y dice mi casa está bajo maldición, es grave, porque quiere decir que está viviendo en medio de la maldición. Y si la maldición llegó a su casa, tiene que ser porque hay un vínculo, hay un medio a través del cual se está maldiciendo esa propiedad. Y no necesariamente es el brujo que viene todas las noches. Aprovechan nuestro grado de maldad para continuar maldiciendo. Nos hacen instrumentos de nuestras propias maldiciones. Eso es lo que hace Satanás. Aprovecha la maldad que hay en tu corazón para continuar maldiciendo tu familia, para continuar maldiciendo las cosas que son tuyas, tu trabajo, y para destruirte y traer amargura en tu corazón. Pero en el caso de Pablo era el contrario. Son los pañuelos y el manto que había en él, eso bastaba para sanar los enfermos. Entonces dice, y las enfermedades y los malos espíritus se iban de ellos. Pero también algunos de los judíos exorcistas ambulantes trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os ordeno por Jesús a quien predica Pablo. Y 7 hijos de un tal Exeba, uno de los principales sacerdotes judíos, eran de los que hacían esto. Pero el espíritu malo respondió y les dijo, a Jesús lo conozco
y sé quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos y los dominó y pudo más que ellos, de manera que ellos huyeron de la casa desnudos y heridos. Recuerdan ustedes que acabamos de decir que Dios tenía un concepto de Pablo que se lo expresó a Ananías. Recuerdan que ustedes que acabamos de hablar que Dios tenía un concepto de Jesús que se lo expresó al profeta Juan y se lo expresó al demonio y se lo expresó también a los hermanos, a la iglesia que estaba próxima a bautizarse en el río Jordán con Juan. Recuerdan ustedes que Dios dio un concepto de Job y se lo dijo directamente al infierno. Cuando Dios emite un concepto de uno de nosotros, es porque su corazón está alegre. Y cuando su corazón está alegre, Dios expresa esa alegría. Y como no tiene otro encima de él a quien decirle estoy contento, entonces se lo dice a su archienemigo, se lo dice a Satanás: mira, Satanás, estoy feliz, estoy alabando la disciplina, estoy alabando la consagración, la santidad, la justicia que hay en Job. Estoy alabando la justicia que hay en Pablo. Estoy alabando la justicia, la santidad de mi Hijo Jesús. Entonces, por eso, cuando estos judíos, hijos de Exeba, vieron que Pablo se retira, pero antes de retirarse lo habían visto echar los demonios en el nombre de Jesús. Y habían visto que aún las prendas de vestido de Pablo servían para estos propósitos. Entonces ellos dijeron, claro, es el nombre de Jesús. Y pensaron que era magia, pensaron que era un poder que estaba sujeto al nombre de Jesús por cualquier razón. Y ellos fueron y cogieron a un endemoniado y lo incriminaron y lo exhortaron en el nombre de Jesús para que saliera de este hombre. Y el demonio le responde y les dice: a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero a usted no lo conozco. Hermanos, hay muchas personas en este mundo loco de nuestras iglesias, haciéndose pasar por ministros de liberación. Y los demonios saben quién les habla. Los demonios saben quién los increpa. Los demonios saben a quién engañan. Muchas personas en procesos de liberación dicen: ese demonio salió de este joven. Y mentiras, que el demonio no salió. Astutamente el demonio dejó de manifestarse, dejó de influenciar en la vida de este joven de tal manera que pareciera que fue libre, solamente para que el supuesto exorcista o ministro de liberación se convenza que sí tiene el respaldo de Dios. Pero mentiras, la condición postrera de este joven es 10 veces peor. ¿De quién te estás dejando imponer las manos? ¿Quién está tratando tus asuntos delicados de esclavitud al poder de Satanás delante de Dios? Eso no es algo para estar jugando con eso. Eso no es algo que nosotros podamos manejar o dejar que se nos maneje a nuestro arbitrio. Es algo muy delicado. Mira que Satanás instrumentalizó a este poseído para agredir a estos 7 hombres. Era uno solo, el poseído. Y todos ellos tuvieron que huir sin ropa y maltrechos y desnudos y heridos. Hermanos, ¿qué piensa Dios de mí? ¿Cuál es el propósito de Dios cuando habla de mí? ¿De qué puede hablar Dios de mí con Satanás? ¿Cuántos argumentos le estamos dando a Dios diariamente para que refuerce sus argumentos en favor nuestro contra Satanás?
Porque Satanás constantemente está diciendo, tengo a Flor Dalila sumida en la pobreza, sumida en la desesperanza, porque ella hace esto, esto y esto, y yo tengo derecho a hacerlo. Y Dios es el Dios de la verdad, Él es el Dios de la justicia, Él es el Dios que no le va a llamar blanco a lo negro. Y si hay razón en cualquier acusación en contra nuestra, no puede hacer nada, a menos que yo lo reconozca y que yo le diga, Señor, hasta hoy Satanás me ha tenido así en estas condiciones y sé que me ha acusado delante de ti y sé que te ha hecho producir dolor en tu corazón porque tú me amas y no quieres que yo esté triste y no quieres que yo esté pobre y no quieres que yo esté arruinado y con dolor has tenido que mirarlo y no has podido hacer nada porque me diste libertad, porque me diste tu imagen y tu semejanza. Y a menos que yo tome autoridad sobre esto, a menos que yo vuelva mis ojos a ti e implore tu misericordia, no vas a poder ayudarme. Pero para poder hacerlo tengo que reconocer mi pecado. Entonces ahí sí Dios tiene algo que decirle a Satanás, ya no lo puedes o ya no la puedes humillar más, ya no la puedes empobrecer, ya no la puedes arruinar y te ordeno, Satanás, que le devuelvas a Flor Dalila todo lo que le quitaste, todo lo que le has quitado se lo tienes que entregar porque ahora me ha abierto su corazón, me ha pedido perdón y mi gracia y mi amor están con ella. Ahora es mi hija, ahora está bajo mi protección. Eso piensa Dios en ese instante de Flor Dalila. Perdón, Flor Dalila, por haber tomado tu nombre para un ejemplo, pero quiero que lo miremos de esa manera. Hoy queremos el favor de Dios, hoy queremos sentarnos en la presencia del Señor y decir, Señor, estamos aquí con este propósito. San Pablo nos dice que todas tus peticiones estén delante de Dios y que oremos sin cesar. De eso vamos a hablar mañana. Oremos sin cesar. Alabemos sin cesar. La alabanza es una oración. Digámosle al Señor en este día, oh Dios, qué grande y qué maravilloso eres en nuestra vida. Como lo dijimos en el devocional que tuvimos hace un momento, en ese momento presente del salmista, él está invitando a los siervos de Dios, a los siervos de Dios, a quienes le sirven a Dios. Los está invitando a alabar el nombre del Señor, a alegrarse junto con Él, a decir, mira, de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a lo que yo he vivido delante de Dios, ¿quién como Dios? Que sea el nombre del Señor alabado desde que se levanta el sol hasta que anochece. Que sea el nombre de Dios alabado en este día. Ese hombre estaba lleno de gratitud, ese hombre estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo, al punto que no resistía tener en su corazón ese deseo de alabanza y lo tenía que expresar. Alguien como loco, como demente, salir a la calle y gritarle a todo el mundo, alaben a Dios, alaben al Señor, siervos suyos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos todo el honor, la gloria y la honra en este instante. Ten misericordia de nosotros y gracias. Gracias, Señor, porque estar en tu presencia es una delicia. Gracias, Señor, por el privilegio de iniciar cada día delante de ti, contemplando tu gracia, tu magnificencia, diciendo como el salmista, no hay palabras para describir la humildad que hay en todavía te dignas mirar esta creación que se obstina en apartarse de ti. En medio de todo, Señor, estamos en tu presencia como lo estuvieron en el relato de Job, todos tus hijos. Y también está Satanás, oh Dios,
También está él tratando de reclamar su derecho para manipular y desgraciar nuestras vidas. Esperamos, Señor, que te hayamos dado suficientes elementos de juicio para responderle a Satanás tu concepto acerca de nosotros. Tú puedes, Señor, entrar en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, y escudriñar si hay en nosotros camino de perversidad, si ha habido en nosotros sinceridad y honestidad en toda nuestra vida, cuando te hemos aclamado, cuando te hemos llamado por tu nombre, cuando hemos dicho que somos tuyos, cuando te hemos dicho que te amamos. Solamente tú sabes si había sincero deseo de decirlo o si solamente lo decíamos motivados porque teníamos presión por las circunstancias que nos agobiaban. Hoy queremos ser libres. Hoy queremos, Señor, frente a esta realidad que nos presentas, poner nuestra vida en tu presencia. Y este día, Señor, en especial en este día, no queremos tener malos pensamientos, ni maldecir, ni expresarnos mal de nadie. En días pasados nos hemos propuesto no mentir y nos hemos propuesto no tener palabras de maldición o de crítica para nadie, pero hoy queremos aprender una cosa nueva, Señor. Hoy queremos en este día no tener malos pensamientos. Queremos que la presencia de tu Espíritu esté siempre antes, vigilante. Padre, que cuando veamos la tentación en la calle, podamos mirar todos nuestros hermanos como tú los miras. Ayúdanos a controlar nuestras emociones, que en medio de la ira o el disgusto, que pueden ser normales en la naturaleza humana, no tengamos malos propósitos ni malos pensamientos hacia nadie. Padre, hoy ponemos nuestra vida en tu presencia y te damos gracias, porque eres excelso, Señor, porque tu amor siempre, siempre tiene algo nuevo que darnos. En el nombre de Jesús, amado Dios, bendigo mis hermanos que me están viendo en este momento, en esta transmisión de Facebook, y también bendigo a mis hermanos que hoy se están conectando conmigo en este tiempo de videollamada. Oramos por quienes ya no lo hacen, Señor. Oramos por quienes todavía siguen sacando excusas. Oramos por quienes literalmente no pueden hacerlo por sus trabajos. Permíteles, oh Dios, ser alcanzados con esta bendición. Y Padre, mueve el corazón de los que estamos acá reunidos para que invitemos más y más y más personas. Que entendamos, Señor, que la iglesia no produce ovejas. Las que producen ovejas son las mismas ovejas. Que la labor y el mandato de traer nuevas personas a tu presencia no depende necesariamente de nosotros los líderes, sino de quienes están siendo ministrados por ti. Porque las ovejas paren ovejas y nosotros las cuidamos. Nosotros las mantenemos saludables. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este día. Gracias por tu presencia. Sé propicio a nuestras necesidades, Señor. Sé propicio a las necesidades de esta iglesia, en especial en estos días de fin de mes tan difíciles para nosotros. No permitas que caigamos en el desánimo. No permitas que caigamos, Señor, en la más absoluta sentimiento, en el más absoluto sentimiento de abandono. Es tan difícil sostener esto, Señor,
con la indiferencia de quienes todavía no te aman, no te conocen y no se sienten responsables de ti. Sé propicio, Señor, a todos nosotros y manténnos en una actitud de reverencia, de amor y de alegría en tu presencia. Amén. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos, que tengan un bendecido día. Que Dios los bendiga. Chao. Amén. Bendiciones a todos. Gracias. Amén, Monseñor. Muchísimas gracias. Feliz día para todos.